Gloria al Señor. Dios me le bendiga en esta preciosa y bendecida tarde. Usted que nos está viendo por medio del Facebook, por medio de YouTube, Dios bendiga su vida, donde quiera que usted se encuentre. Es una bendición de parte del Señor poder llegar hasta la intimidad de su hogar para poder compartir con usted unos minutos de la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Para ello le invito a que vayamos a la palabra del Señor, a primera carta del apóstol Pedro, su capítulo 3 y su versículo 20. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. Dice la palabra del Señor, primera carta de Pedro, su capítulo 3 y su versículo 20, dice el Señor: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Vamos a meditar unos momentos en este versículo tan interesante. Bendito el Dios de Israel. El apóstol Pedro expresa en este versículo que acabamos de leer, donde Noé y su familia fueron salvados de morir en las aguas si no hubiera sido por el arca que Dios le ordenó que la hiciera. En el periodo de los 120 años en los cuales Noé predicó la palabra a todas las personas que escuchaban, estuvieron creando, haciendo el arca por la cual iba a ser el medio para la salvación de sus vidas y por la cual iba a impedir que ellos murieran en ese desastroso diluvio donde todos perdieron la vida. Vemos en las Sagradas Escrituras la obediencia de Noé. Vamos a hablar bajo el tema de la obediencia de este hombre. Cómo este hombre se acerca a nuestro Dios. Meditemos unos momentos la condición en la cual el mundo, o sea, las personas se encontraban en ese entonces. Quizás el pecado había aumentado de tal manera que nuestro Dios tomó la decisión de destruir la tierra con un diluvio. Su creación, la creación del Dios Todopoderoso, el cual el pecado había llegado, había subido delante de su divina presencia para poder destruir a toda la humanidad. Pero Noé, que se acercó a Dios y Dios se acercó a él y tuvieron la intimidad y tuvieron la comunión directa, él y Dios, encontrando gracia en la vida de aquel hombre, siendo alcanzado por la misericordia de nuestro Dios Todopoderoso, le habla para guardar su creación, para que la creación de nuestro Dios, como lo es el hombre, el ser humano, no fuera destruida, no desapareciera, no fuera de una vez la determinación de nuestro Dios de no dejar hombres sobre la faz de la tierra. Nuestro Dios conservó su creación, la creación humana, por medio de Noé y su familia. Pero algo muy importante que encontramos es la obediencia de Noé, la fe que él tuvo. Le creyó a Dios en lo que Dios le estaba transmitiendo. Cuando Dios le manda
que haga una arca para guardar sus vidas de la misma muerte en esos tiempos. Quizás fueron tiempos de lucha, que fueron tiempos de dolor, tiempos de lágrimas, tiempos de humillación, tiempos de burla, que Noé y su familia recibían de toda la gente que los rodeaba. Pero ellos no desistieron. Ellos no se dejaron llevar por las habladurías. Ellos no se dejaron llevar por los comentarios, por las burlas que escuchaban día tras día. Durante ellos estaban construyendo el arca. Pues en la mente de Noé solamente estaba obedecer las sagradas escrituras. Porque él sabía que el que le había hablado no era un hombre, sino era el Dios de Israel, sino era el Dios todopoderoso, el que había creado el cielo y la tierra y el que tenía todas las cosas en sus manos. ¿Y qué hubiera pasado si Noé no hubiera obedecido a la palabra del Señor? No hubiera habido salvación. Pero gracias a la obediencia de este hombre, que escuchó la voz de Dios cuando Dios le hablaba, cuando Dios le transmitía una orden para él tuvo que cumplir, obedeciendo estrictamente las indicaciones de nuestro Dios para su vida. La obediencia de aquel hombre. La obediencia de aquel hombre le llevó a salvar no solamente su vida, sino la vida de su familia, la vida de su esposa, la vida de sus hijos, la vida de sus nueras. Y de esa manera, cuando todo viene a acontecer conforme la palabra del Señor, a pesar de las burlas, a pesar de los mensajes, a pesar de las advertencias que se hacían, en aquel entonces la gente no escuchó. Seguía advirtiendo lo que Dios estaba anunciando. Era Jesús, era el Espíritu de Dios hablando a través de la vida de aquel hombre. Mientras se burlaban, mientras se reían, no escucharon, no obedecieron y no quisieron entrar en esa barca que era la salvación para sus vidas físicas. Pues les esperaba la muerte, una muerte inesperada para ellos, pues no creían lo que iba a acontecer. Por eso se burlaban, por eso se reían. Era la razón por la cual los que escuchaban se burlaban y se reían, y quizá decían: esos están locos, están hablando algo que es locura completamente. Como hoy en nuestros tiempos, la palabra del Señor se viene predicando de diferentes maneras, de diferentes formas, llevando el mensaje, llevando la advertencia, llevando la voz de alerta hacia tu vida, hablándote día tras día de diferentes maneras. Y no digamos Dios hablando a través de su palabra. Cuando leemos la palabra viene a confrontarnos cuando estamos cometiendo un pecado delante de la presencia del Señor. La palabra viene a corregir la vida de los lectores de las sagradas escrituras. Pero muchas veces la desobediencia que ya está en el corazón del ser humano, el pecado, hace que no se escuche, hace que no se atienda la advertencia de nuestro Dios. El apóstol Pedro, a través de este versículo, está advirtiendo, está expresando lo que sucedió
Pero vemos cómo Noé obedeció a Dios. Y su obediencia tuvo resultados, salvó la vida de la familia, de su familia. Mientras el diluvio destruyó a todos por su maldad, por la maldad que había en sus corazones. No porque esa hubiera sido la determinación de nuestro Dios. Recuerda siempre que Dios es un Dios de oportunidades, que cuando tú te caes, Él te levanta. Gloria a su nombre. Que cuando tú le fallas y tan solo le pides perdón, Él es fiel para perdonar tus pecados. No importa la clase de pecados. No importa lo que hayas hecho. Dios está con los brazos abiertos, esperando el momento indicado, cuando tú quieras acercarte a Él, cuando tú quieras renunciar al pecado y volverte a Jehová, tu Dios, quien está esperando por ti en el momento cuando tú lo decidas. En ese momento, cuando escuches el llamado de Dios para el arrepentimiento, la maldad que vive en el corazón del hombre, la maldad que se apodera de la vida, de la mente, del corazón del hombre, lo separa definitivamente de la presencia de nuestro Dios. El agua del diluvio, que representaba juicio y muerte para todas aquellas personas. Juicio porque llovió por 40 días y 40 noches y no dejó de caer el agua hasta que todos desaparecieron, hasta que el agua subió y los mató a todos completamente. Cuando todos se dieron cuenta de la realidad de la situación, de que lo que aquel hombre les hablaba, les anunciaba, les advertía, se había cumplido. Quizá muchos de ellos intentaron entrar a último momento, pero fue imposible. ¿Sabes por qué? Porque ya la puerta se había cerrado. Aunque quizás Noé, movido a misericordia, quiso ayudarlos a última hora, pero Dios ya no lo permitió. Porque Dios habla día tras día a la vida del ser humano. Porque Dios no deja de hablar por diferentes formas, usando diferentes medios de comunicación para anunciar su venida, para decirte que Él viene pronto. Cuánta gente anda predicando la palabra en diferentes lugares, anunciando la venida del Santo de Israel. Pero el pecado es la barrera que se interpone entre Dios y la humanidad. En aquel tiempo sucedió lo inesperado para las personas. Quizás muchos van a intentar entrar en el último momento, pero va a ser demasiado tarde. Ya no se va a poder. Si en aquel tiempo el arca fue el medio para salvar la vida de Noé y su familia, dentro de aquella multitud solamente se salvaron 8 personas y todos los animales para poder conservar su especie sobre la faz de la tierra. Cuando todo se desapareció en aquel entonces, cuando las montañas desaparecieron, cuando la gente se murió definitivamente ahogada sobre las aguas, el agua lo que hizo, levantar el arca y mantenerla a flote
impidiendo la muerte de aquellas personas que iban dentro. Hoy en nuestros tiempos, Cristo es la salvación para nuestras almas. Hoy en nuestros tiempos es Dios el que te ofrece la salvación. La salvación de ir eternamente y para siempre a la condenación. Hoy el arca de salvación se llama Cristo Jesús. Por medio de su muerte en la cruz, cargó con él el juicio de Dios. El juicio contra el pecado. Dios llevó en él el pecado de todos nosotros. Él llevó el castigo. Él pagó el precio por cada uno en la cruz del Calvario. Él lo hizo todo. Como en aquellos días, por medio de Noé, el Espíritu de Dios predicaba a través de la boca de aquel hombre. En aquel entonces todos rechazaron las advertencias hechas por Dios a través de la vida de Noé. Fueron destituidos pues por la incredulidad que había en sus vidas. No creyeron a la voz que se les hablaba. No escucharon las advertencias que se les daba. Pero yo quiero decirte que las Sagradas Escrituras nos están comparando la venida del Hijo del Hombre, la venida de Cristo a esta tierra, a traer a su pueblo, a levantar a su iglesia. El Señor nos está diciendo en el Evangelio según San Mateo, su capítulo 24 y su versículo 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. No entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Como el acontecimiento que sucedió. La Biblia está expresando, la Biblia está asegurando que así será la venida de Cristo Jesús sobre la tierra. No es Dios el que decide dónde vas a ir tú, dónde voy a ir yo. Somos nosotros, eres tú el que va a decidir a dónde va a ir tu alma, qué va a ser de ti en aquel día. Es importante pelear la batalla, dejar que el Espíritu Santo, cuando tú vienes a los pies de Cristo arrepentido, convertido, renunciando al pecado y a las ofertas que el mundo te está ofreciendo día tras día de tu vida, cuando tú decides por Cristo, el Espíritu Santo te da descanso. ¿Sabes por qué? Porque es el Espíritu Santo quien te ayuda a pelear esas batallas que hay en nuestra vida, de nuestra vida diaria. Dios quiere salvarnos. Dios quiere salvarnos ¿de qué? De la muerte, de la condenación eterna. Dios quiere darnos vida y vida eterna juntamente con Él. Pero Satanás, ofreciendo las ofertas, ofreciendo todo lo que está ofreciendo en estos tiempos,
se está llevando a muchos lejos de nuestro Dios Todopoderoso. Atraídos y seducidos por la carne, dejamos muchas veces de ver el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario e ignoramos sus advertencias. Está diciendo el Señor, como en los días de Noé, antes del diluvio, en medio de la incredulidad, o tal vez no es que no creas en que Cristo viene pronto, es que pensamos que todavía hay tiempo de vivir la vida como se quiere vivir. Mientras que Dios dice, en un abrir, en un cerrar de ojos, el Señor vendrá y se llevará a los que estén preparados. Serán levantados y llevados con Él ante su presencia cuando sea el rapto de la iglesia. Y quizás muchos lamentarán, pero será demasiado tarde, porque no se escucha, porque no se atiende el llamado de Dios y la advertencia de Dios para las vidas de todos los seres humanos. Dios no te está preguntando quién eres tú, pues Él ya lo sabe. Dios no te está diciendo qué hiciste tú, pues Él también lo sabe. Pero nuestro Dios advierte el juicio que viene por causa de la desobediencia. La obediencia salvó a Noé de morir ahogado en ese juicio de muerte que vino sobre el mundo. Pero fue salvado por la obediencia a nuestro Dios Todopoderoso. Esa arca que hizo, que edificó, que la creó creyéndole al Señor, a pesar de los contras que tenía, de las negativas de sus hijos, de su esposa, de su familia, de la gente, pero él siguió hacia adelante con el proyecto que Dios le había encomendado hacer. Él lo hizo y el resultado fue positivo y el resultado fue la victoria. Dios lo salvó por medio de esa arca. Y ahora Dios quiere salvarte a ti, Dios quiere salvarme a mí, Dios quiere salvarnos a todos de morir eternamente y para siempre, condenados a juicio eterno. Mientras escuchamos, estamos leyendo la palabra y no entendemos. Recapacitemos, pensemos y analicemos la situación que se está viviendo y acércate a Cristo Jesús. Ven a Cristo Jesús y escapa por tu vida. Escapa por tu vida. La venida de Cristo está a las puertas. El que ha de venir vendrá pronto, en un momento que nadie lo espera. Nuestro Dios vendrá por su pueblo. Y habrá un ay de dolor y ay de sufrimientos por causa de la desobediencia y no haber querido atender la voz de Dios cuando Él nos estaba hablando. Dios bendiga tu vida, donde quiera que tú te encuentres. Tú eres importante para Dios. Para Dios todos somos importantes, no importa quiénes seamos. Cristo te ama. Cristo te ama como nadie te ha amado. Bendiciones para tu vida. Voy a orar por ti, una breve oración para finalizar este pequeño mensaje. Eterno Dios y buen Padre que habitas en los cielos. Gracias, Padre, por este momento de reflexión, de meditación en tu palabra, Señor.
Bendice, Padre lindo, a cada uno de los televidentes, a todos aquellos, a todas aquellas que nos están viendo por medio de las redes sociales, por medio de YouTube, Señor, este canal de bendición, donde podemos, Padre lindo, escuchar, Señor, las advertencias de que Cristo pronto viene por su iglesia. Padre, concede, Señor, ese arrepentimiento para que todos puedan, Señor, para que todos podamos irnos contigo, mi amado Dios. Gracias te doy en este momento. Bendecimos a todos los hermanos, hermanas que nos están viendo. A todos los pastores, pastoras, evangelistas, a todos aquellos que predican tu palabra en diferentes lugares, Señor, los bendecimos, los cubrimos con tu sangre, Padre. Declaramos bendición sobre sus vidas, sobre sus trabajos, sobre sus finanzas, Señor. Bendecimos esas familias, los hogares, Padre. Bendícelos, te lo ruego. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias, Padre, por darme la oportunidad de estar aquí, Señor. Gracias, Cordero precioso. Dios me le bendiga, mi amado hermano. Bendiciones para su vida. Adelante en el nombre de Cristo Jesús. Será dentro de 8 días, a la misma hora, donde volveremos de nuevo con una nueva transmisión del programa Fuente de Luz y Vida. Dios me le bendiga y hasta pronto.